días, queridos estudiantes. Por el momento de las votaciones, el día de hoy, 20 de agosto, vamos a empezar con la clase. Esta clase es totalmente grabada y quedará a su disponibilidad para que puedan revisar, ¿de acuerdo? Empezamos con la proyección de la pantalla. ¿Listo? Perfecto. En la clase anterior vimos lo que son los tipos de reproducción tanto asexual como sexual que se dan en animales y en las plantas. Continuamos con la reproducción de las bacterias. Como hemos visto en temas anteriores, las bacterias son seres unicelulares, ¿de acuerdo? En su gran mayoría. Procariotas, ¿por qué procariotas? Una vez más, porque la envoltura, porque no poseen una envoltura que protege a su ADN o a su código genético. Ya es lo mismo. Dentro de la reproducción de las bacterias, tenemos que estas no se reproducen de manera asexual, puesto que no tienen una diferenciación o no tienen células especializadas para formar gametos. Por tanto, para la nueva creación de las bacterias, se produce por una copia genética. Es decir, las nuevas células, las nuevas bacterias serán una copia genética de la madre, o también conocidos como clones, en este caso menciona el texto. Pero dentro de la reproducción asexual de la bacteria tenemos que existen pequeñas variaciones al establecer el intercambio de ADN, ¿ya? De tal manera, estas variaciones van a ser las conjugaciones, las transformaciones y las transducciones. En las traducciones tenemos que se refiere a cuando un virus infecta la bacteria y el ADN que ésta lleva cambiará. Al hablar de enfermedades, por ejemplo, relacionadas o provocadas con virus, decimos, los virus son organismos que por sí solos no pueden reproducirse dentro del cuerpo de una persona. Por tanto, utilizan bacterias que tienen esta capacidad para reproducirse. Ya a eso se refiere este principio de transducción. Pasamos al siguiente, que es la transformación. ¿Ya? Las bacterias recogen el ADN o establecen un ADN en relación a su entorno, ¿ya? Entonces, digamos, establecen o crean una cadena de ADN. Dentro de la conjugación, tenemos que el ADN se establece en la parte superficial de la bacteria y viaja a otra bacteria. Se da un intercambio de esencias dentro del ADN. Ya, esa es la conjugación, es decir, es el intercambio de ADN de dos bacterias. La transformación, la bacteria recoge fragmentos de ADN, por así decirlo, que se encuentran dentro de su entorno para incorporarlo a su información genética. Y la transducción es la inyección de ADN de una célula externa, como el virus en este caso, para la alteración de las nuevas células. Perfecto. Luego tenemos la reproducción de los hongos, ¿ya? Para ello, por favor, quiero que pongan suma atención en la presentación que voy a mostrar a continuación. Primero, como vimos igual en clase anterior, los hongos son una especie unicelular. Permítanme compartir, ¿ya? Ellos tienen dos tipos de reproducción. Hemos visto la reproducción asexual, que es la liberación de esporas del hongo, ¿ya? Les decía, una película de zombies, hay que poner este tipo de propagación de las especies, ¿ya? Y otra es la reproducción asexual de los hongos, que vamos a ver a continuación. Bueno, primero dejemos qué son los hongos. Los hongos son seres vivos, obviamente, uni o pluricelulares, ¿sí? Uno se pueden ver a simple vista como los hongos que comemos, las setas que se pueden ver, ¿no? Unas muy costosas o unas normales con características nutritivas relevantes. Perfecto, todos hemos comido hongos en algún momento. Entonces nos dice, los hongos pueden ser unicelulares y pluricelulares. Ya vamos a ver los pluricelulares, los que no se pueden ver a simple vista, a menos que tengan una reproducción mucho mayor, ¿ya? Estos no forman tejidos especializados, ¿sí? Y sobre todo los hongos son heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos?
Los hongos se clasifican en un grupo diferente a los seres vivos y no dentro de las plantas por esta cualidad. Los hongos comen o digamos se alimentan de la materia que se encuentra a su alrededor, ¿sí? Desglosan la materia y la adquieren a su proceso digestivo con la ayuda igual de diferentes aspectos dentro de ¿ya? A ellos les gusta vivir en sitios húmedos, por lo que les decía, esto facilita la descomposición de materia que se encuentra a su alrededor y protegidos de la luz. Los hongos no están desarrollados para resistir a la temperatura, siempre están en lugares húmedos y, digamos, así frescos, ¿ya? Entonces aquí tenemos tipos de hongos, ¿no? Les decía, los unicelulares, los que no se pueden ver, los hongos que cuando crecen en una gran mayoría ya podemos verlo, y los pluricelulares que son los hongos que pueden ser, digamos, eh, parte de la dieta del ser humano, sin enfermarnos, obviamente. Eh, Dentro de la gran producción de hongos se debe de elegir cierto tipo. ¿Ya? Hay hongos, por ejemplo, venenosos o que pueden provocar alguna enfermedad o malestar dentro de los seres humanos. Entonces, de igual manera, se debe diferenciar, ¿no? Los hongos, si no se puede comer cualquiera. Los que sí comemos nosotros son en este caso los champiñones. Ya, ese es un producto muy común, sobre todo aquí en el Ecuador. Dentro de los hongos tenemos igual el moho. Ya, el moho también es un hongo. Por ejemplo, ¿dónde puedo ver el moho? A veces usted puede dejar una fresita, un mango, una naranja en la despensa por algún tiempo, por corto tiempo. Pero se ve el moho precisamente cuando usted va y quiere utilizar la fruta y ve que hay como una telita, una pequeña formación verde, blanca, media plumita y dice, ay, esto ya tiene hongo, ya hay que botarlo, ¿no es cierto? Entonces ahí también podemos ver el tipo de comida que tiene el hongo, ¿no? Que es la descomposición de materia viva para adquirirlo a su propia nutrición, ¿ya? Y hay hongos unicelulares, como por ejemplo las levaduras, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? En la clase anterior estamos estableciendo las bacterias a diferencia de las archeas, las bacterias tienen una utilización industrial dentro de la vida del ser humano, por ende, por esto es que se fabrica, digamos, yogur. Tienen un medio de convivencia cercano al ser humano, las bacterias se encuentran presentes dentro del tracto digestivo, en este caso de igual manera. Los hongos son parte igual del proceso de industrialización del ser humano al hacer levadura y, por ejemplo, está relacionado con procesos del pan, ¿sí? De crear pan. Ahora, los hongos o el moho, esto sí, una vez que se encuentra dentro de un alimento comestible para el ser humano, ya no debe de ser ingerido. Por ejemplo, también podemos encontrar indicios de moho cuando dejamos un pan por demasiado tiempo. Vamos a ver y queremos comerlo, ya vemos pequeños puntitos. Ya en este aspecto, igual el moho no es digerible, ¿sí? Y los champiñones, de igual manera, como las bacterias, forman parte de la alimentación del ser humano. ¿Ya? Listo, una vez aclarados los hongos, establecemos que estos se alimentan de manera heterótrafa porque se alimentan de otros seres vivos que descomponen. La relación de los hongos. La función de los hongos es vivir en el suelo y en superficies como frutas y plantas, ¿de acuerdo? Ayuda a la descomposición, al equilibrio dentro del planeta. Ahora, lo que nos acuña aquí sobre todo es la reproducción de los hongos. Los hongos son unicelulares, ¿ya? Los hongos unicelulares tienen una reproducción asexual, es decir, como la reproducción en las plantas, también vimos en clase anterior que la reproducción de las plantas también se da por yemas o por la separación de estas, entonces establecemos que así se crea un nuevo ser, ¿ya? De una célula única aparece un individuo. Mientras que la reproducción sexual, ¿cierto? La reproducción de los hongos pluricelular se da por la liberación de las esporas, perdón, no asexual, no sexual, no se da por la reproducción de esporas que vimos en la clase anterior. La esporulación se denomina este tipo de reproducción asexual de igual manera, en que el hongo libera esporas al aire y se acentúan a las inmediaciones del hongo madre y empieza a crecer.
Ahora nos dice, los hongos y las personas pueden convivir, son perjudiciales, son beneficiosos, que son. Algunos hongos, como les mencioné anteriormente, pueden dañar o matar a la persona, al igual, ¿no es cierto?, que las bacterias. Perdón. Mientras que existen igual beneficios de los hongos, se obtiene un medicamento muy importante denominado penicilina. Ya también forma parte de la formación o la fabricación de alimentos como el pan que les mencionaba, la levadura, o los alcoholes o el vino. ¿Ya? Entonces, la presencia de los hongos en la vida del ser humano es factible, al igual que dentro de las bacterias. Ya hemos aprendido a convivir. Aquí, chicos, yo les voy a dejar el enlace. Pueden encontrar 3 videos que les establece los diferentes tipos de hongos, cómo se da, por ejemplo, el tipo de reproducción de esporulación en este hongo de seta. Esta es una seta, ¿no? Un honguito, un champiñón bien formado, esta es una seta, ¿ya? Aquí tenemos igual la importancia de los hongos, porque es importante que estos ayuden a degradar la materia prima. Miren, aquí tenemos el establecimiento del moho dentro de este ser, ¿ya? Y de igual manera tenemos un video del reino de los hongos, ¿sí? O sea, qué reino pertenecen y demás. Otra vez volviendo al ámbito de la taxonomía. Ya, perfecto, chicos. Vamos de igual manera. Ah, Marco, bienvenido a la clase. Estaba adelantando la clase para dejarla grabada para tus compañeros. Vamos a continuar. Ya. Entonces, ya vimos la reproducción, ¿no? Que se da de manera asexual y sexual dentro de la reproducción de los hongos, ¿ya? Entonces nos dice, hongos, pudimos ver entonces anteriormente que los hongos son microscopios o se pueden ver solamente por microscopio o son visibles a simple vista. Dentro de estos, por ejemplo, la levadura, no es vista a simple vista, como vimos dentro de la presentación que les di. Igual el moho, ¿no? Tampoco. Los mohos fusiláginos forman una especie de alfombrita, ¿sí? Sobre, la, sobre el ser vivo. Y las setas, ya mostré cuáles son las setas. Perfecto. Continuamos, tenemos el tipo de reproducción de las plantas. En este caso, la reproducción de las plantas tenemos que se da por 2 medios, de manera asexual y de manera sexual. Establecimos, de manera asexual se da de diferentes tipos, por gemación, por esporulación, por fragmentación, por partegogénesis, por germación. ¿Ya? Y de manera sexual se da por las partes el sistema reproductor de las plantas. Para que esto quede mucho más claro, de igual manera les voy a establecer la siguiente presentación. Listo. Tenemos reproducción vegetal, 2 tipos, asexual y sexual de igual manera en estos planos. ¿Ya? Nos dice, primero, ¿qué es importante? Al hablar de reproducción, estamos hablando de una de las etapas del ciclo de la vida. Si la reproducción se da únicamente en edades adultas, en todo ser vivo. Esa es una de las características, ¿no?, dentro de la reproducción. Nos dice que esto va a depender de la reproducción. ¿Por qué es importante la reproducción? Pues porque establece la perpetuación de la especie. Si no hay reproducción dentro de una especie, obviamente esta especie se extinguirá y existirá un fracaso evolutivo, ¿ya? Además, como mencionaba en clases anteriores, chicos, la parte de reproducción, lo que es importante y relevante es que se dé las partes de mutación, ¿sí? Una mutación permite la variabilidad o el cambio de la especie, de tal manera que esa mutación no siempre puede ser positiva, ¿no? Pero en algunas ocasiones las mutaciones de las que sufre el nuevo individuo
es la que le ayudará a mantenerse vivo o a prolongar su especie dentro del contexto en el que se encuentra. Ahora, ¿cómo se reproducen las plantas? Pues por medio de la flor. Dentro de la flor vamos a tener los dos sistemas reproductores que ya vamos a ver a continuación. ¿Ya? Tenemos primero reproducción asexual. ¿Ya? Aquí mucha atención. ¿Ya? ¿Esto qué implica? Una reproducción sexual siempre va a implicar la presencia de un progenitor, de la presencia de dos progenitores de diferentes sexos. ¿Ya? La presencia de células reproductivas con combinaciones o con cargas genéticas que den origen a una nueva especie. Les mencionaba en una clase anterior. Nosotros genéticamente, evolutivamente, nos sentimos atraídos por otra persona con un sistema o con una información genética diferente a la nuestra. ¿Para qué? Para que el nuevo individuo que nazca de esa reproducción o de esa unión tenga muchas más oportunidades que sus padres de sobrevivir dentro del contexto porque tiene un sistema inmunológico mucho más fuerte que el de sus progenitores. ¿Ya? Es una característica evolutiva natural. Siempre buscamos una persona opuesta a nuestras características evolutivas. ¿Ya? Proceso, entonces la reproducción sexual también es un proceso importante para que las plantas sigan viviendo y sigan creciendo y se encuentren en una gran variedad dentro del ecosistema. Las mutaciones en el caso de las plantas podemos verlas, por ejemplo, en el caso de las flores. Existen flores de diferentes colores, no solamente por la intervención de la genética, sino también por las mutaciones que ha ido estableciendo. Obviamente, la reproducción conlleva riesgos, ¿no? Ovo de la espermáticas o los evolutivos que pueden dañarse o llegar a destruirse, es decir, no pueden llegar a formarse la semilla para que se dé el proceso de reproducción. Listo. Pasamos a la siguiente y tenemos las células reproductoras. ¿Ya? Aquí, como primer contexto, quiero aclararles, chicos, la flor, el color de la flor, los pétalos, actúan como atrayentes. ¿Atrayentes de quién? De los insectos. Dentro de la flor vamos a encontrar el pistilo y también lo que son el estambre y el filo, ¿sí? Que estos van a ser en sí, esta parte que estoy señalando aquí con el mouse, chicos, va a ser el sistema reproductor masculino, el estambre, ¿sí? El estambre y el filo. Mientras que la parte interna de la flor, el pistilo, y aquí, en uno de estos cachitos que pueden ver aquí, vamos a encontrar el óvulo. Entonces, ¿cómo se da el proceso de reproducción sexual de la planta? Muy simple. Las abejitas llegan a la flor, se posan aquí y en su pancita, en sus patitas, se adhieren los granos de polen. Al momento de trasladarse a otra planta, el polen entra o se desliza por el tubito que es el pistilo, ¿no? Fecunda el óvulo y se forma la semilla, que es uno de los mecanismos de reproducción de las plantas, ¿sí? Entonces, existe un orden. Primero, participan dos células reproductoras, obviamente los espermatozoides, que en este caso van a ser el polen, y los óvulos, que en este caso se encuentran dentro del pistilo. Los espermatozoides fecundan, es como un proceso normal de fecundación, ¿sí? Entran por el pistilo, fecundan al óvulo. Esta unidad crea igual un cigoto. Aquí el cigoto, de igual manera, las células, por ejemplo, igual si hablamos dentro de una reproducción sexual humana, igual tenemos la formación de un cigoto y el posterior desarrollo de un embrión. Lo mismo pasa aquí. Y en consecuencia, el espermatozoide y la génesis forman un gameto. Entonces, no se olviden, los gametos son la unión de un óvulo y un espermatozoide. ¿Ya? Listo. Eso es todo lo que pasa dentro de la reproducción sexual de la planta. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice, aquí podemos observar mejor cómo es el ciclo de reproducción en 5 pasos. Primero, nos dice, tengo aquí el polen. ¿Sí? El polen eran las células sexuales masculinas. Entonces, el polen que se da sobre todo aquí, chicos, pilas aquí, en el estambre, se da en el estambre y la antera, son trasladados ¿por quién? Por la abejita, por el insecto,
¿ya? Son trasladados o bien por el viento o bien por insectos. De tal manera que al hablarse de los insectos se ven en sus plantitas y al ir de flor en flor van depositando el polen, que es la célula masculina, en diferentes plantas, ¿ya? La fecundación ocurre dentro de la planta, en el pistilo, que es la parte reproductora femenina de la planta. Entonces aquí está el pistilo, aquí está el estambre, que el estambre que era la antera y el estilo, ¿no es cierto? Que es donde se encuentra, esas dos partes son donde se encuentra el sistema reproductor masculino, ¿ya? Y el estilo y el óvulo es la parte femenina, ¿ya? Se crea una semilla, ¿sí? Creamos una semilla, esa semilla se convierte en el fruto, en la producción de frutos, y el fruto empieza a germinar y ha formado un nuevo ser. Ese es el orden de reproducción si hablamos de sexual, ¿ya? Nos dice igualmente, aquí tenemos un video para que ustedes puedan apreciar mucho mejor cómo se da el proceso de reproducción. En este video pueden ver de manera más detallada cómo se forma el polen, aquí está el filo, etcétera, ¿no? Cómo se traslada y cómo se forma la semilla. Ahora vamos a hablar del tipo de reproducción asexual de las plantas. Dentro de este tipo de reproducción, las características son que no existe dos progenitores, solamente existe un progenitor, ¿sí? Es natural el proceso asexual en el hablar de vegetales, por supuesto. Los descendientes son genéticamente parecidos al padre, ¿sí? No igualitos, son parecidos al padre. Se producen por divisiones de la mitosis. Recuerde, cuando no existe dos progenitores, estamos hablando de un proceso de reproducción de la mitosis. Cuando existen dos padres, hablamos de un proceso de reproducción meiótica, ¿ya? Tipos de reproducción asexual, sobre todo lo podemos ver en las plantas y cuando una persona trabaja, por ejemplo, en el campo, se ve muchísimo este tipo de reproducción asexual. Tengo la esporulación, que es el del hongo que decía. Entonces, el hongo, la seta, dispara las esporas al aire, estas germinan y se incuban al lado o cerca de su madre, ¿ya? También se da este tipo de reproducción en los hechos y las algas, ¿sí? Por esporulación, liberan esporas. Por injerto, que es el injerto. Cuando llego yo a una plantita, le saco, aquí ustedes pueden ver un video de cómo pueden hacer un injerto de alguna planta, saco un pedazo de esa plantita, la empiezo a cultivar y nace un nuevo brote de la madre, ¿ya? Ese es un nuevo ser, salón. En el estalón, de igual manera, tenemos aquí un video de reproducción de cómo formar o de cómo producir más plantas por medio de los estalones. Únicamente es el crecimiento de un nuevo individuo cerca de la madre a través de las raíces, ¿ya? Aquí también tenemos otro proceso de reproducción por la división de matas. Es decir, aquí hay una raíz suficientemente grande, entonces yo la divido y lo hago. Existe, por ejemplo, tipos de reproducción por gemación, sobre todo en los tubérculos, en donde se puede crear. Miren, aquí tenemos bulbos, que de una especie ya creada empieza a desprenderse diferentes raíces, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos la cebolla y la ponemos en el agüita, vuelven a crecer las raíces, ¿ya? Ese es un proceso de reproducción asexual por los bulbos. Tenemos por los esquejes. A diferencia de la anterior, que era en esta parte, que era, claro, el injerto que nace dentro de la planta madre, el esquejón se separa el tallito y se siembra cerca de la madre, pero está fuera, digamos, del cuerpo principal. Micropropagación, que es un proceso nuevo que se está dando, y el acodoaire también. En cada uno de estos ustedes pueden encontrar videos para que puedan comprender mucho mejor cómo se da este tipo de proceso, ¿ya? El principal tipo de proceso asexual es la parte de la esporulación, la gemación y la germinación. Sí, esos son los tres importantes. El resto no es tan importante. De igual manera, aquí tenemos el tipo de reproducción de algunos tubérculos como la papa,
o diferentes. Listo. ¿Ya? Eso es todo. Preguntas, inquietudes, hasta ahí, Marco, ¿entendido? Sí, licenciado, entendido. Ah, es que hoy no hay nadie porque se han ido a votar. Sí me dijo igual Oscar que no iba a conectarse porque tenía que viajar para votar. Le dije que revise la clase. Entonces por eso estaba grabando la clase aquí yo solita. Ya, igual revisará la clase para que pueda llenar el portafolio que ya estábamos avanzando con Marquito. Perdón, con Oscar. Licen, no está. Licen, ¿me puede decir hasta qué página tenemos que llenar el portafolio? Oh, bueno, tienen que rellenar todo el portafolio, pero hasta diciembre. Ahorita estamos llenando hasta, me parece que estamos hasta la página 30. Estamos en las archeas, en el movimiento de las archeas. Y dijimos con Marquito que íbamos a terminar de llenar las plantas, la parte de la división de las plantas. Y de ahí sí ya pueden llenar todo perfectamente, porque ya solo estamos hablando de la siguiente unidad, solo habla de reproducción sexual y asexual que estamos viendo ahorita, que son temas mucho más simples que hablar de los tipos de planta y las archeas y las bacterias. ¿No? Pero ya, Ah, ya, Licen. sí, no se preocupe, pero tienen que seguir llenando para que no se les acumule. De igual manera ya se le abrió la evaluación para que si quiere pueda hacer y si no igual tiene plazo hasta diciembre para hacer hasta el 25. No hay inconveniente en eso. ¿Ya? A ver, listo. Bueno, Licen, otra diga. pregunta más. ¿Usted cree que en la otra clase haya profesor? Porque como dice, se fueron a votar, entonces, como yo no estoy en Ecuador, no, no sé si haya profesores o no en la siguiente Ah, clase. profesor sí va a haber. Lo que no hay es estudiantes. Profesor sí, porque los chicos igual sí pidieron permiso porque dijeron que iban a votar y que como vivían en pueblitos, pues tenían que trasladarse, tenían que viajar. Pero de ahí nosotros sí trabajamos normal, Marquita. Por eso me encontré igual aquí dando clases, como pensé que no había nadie, estaba hablando solita según yo, pero luego ya lo vi a usted. Pero sí, los profes sí ya sí están dando clases, no se preocupe por eso. Ah, bueno, está bien.